Ya parece que por fin nos llega la primavera. Después, antes de que nos demos cuenta, estará aquí el verano, estaremos pasando calor. Hay que prepararse, en definitiva, para, precisamente, en primer lugar, tener un mayor bienestar en casa y, en segundo lugar, que no se nos vaya el dinero por la ventana y que todo esto, además, nos cueste también un dineral que nos deje fastidiados y no nos podamos ir de vacaciones. Estoy hablando, por supuesto, del aislamiento, estoy hablando de las ventanas, sobre todo, que dependiendo el tipo de material, el tipo de producto que tengamos, pues va a hacer que sea de un modo o de otro, que se nos vaya yendo el dinero en aire acondicionado, en este caso, ya que llega el verano, por la ventana, o que lo consigamos ahorrar y que las vacaciones pueden ser un poquito más largas. Todo se ha dicho. Bueno, aquí hablamos de ventanas, evidentemente, con Guadalajara Ventanas, con Guillermo Garzón, a quien ya tenemos sentado a la mesa del estudio de Es la Mañana de Guadalajara, y a quien ya damos la bienvenida un día más y las gracias por haberse acercado un día más. Buenos días, Guillermo Garzón, y bienvenido. Buenos días, José Luis. Bienvenido. Cuéntame. Pues no, lo que te decía, que fuera de micro estábamos hablando de que es ahora cuando la gente se pone las pilas, ¿no? Correcto. En cuanto la gente ve el primer rayo de sol es cuando se anima a meterse en cualquier tipo de obra. En la parte que me toca a mí, el tema de las ventanas, pero es cierto que el buen tiempo anima a la gente a meterse en obras. Pero también nos recuerda que nos dimos cuenta a finales de julio el calor que estaba haciendo y ya no encontrábamos ni quien nos pusiera las ventanas, y de este año no pasa porque yo no me aso aquí en mi hogar, ¿no? A ver, la gente viene de un invierno que además este año ha sido, bueno, un poco más largo. Y viene de estar comprobando que ha gastado más gas, más luz en calefacción de lo que debería gastar por las ventanas que tiene. Y ahora nos metemos en calores, se supone que nos metemos en olas de calores, y eso también sigue siendo un gasto en tema de el que tiene aire acondicionado y el que no lo tiene que sufrir en casa pasando calor. Con lo cual, el hecho del cambio de ventanas es una cosa que se está convirtiendo casi en una obligación, porque es un gasto que, más que gasto, es una inversión. Mes a mes, los 12 meses del año vas a estar ahorrando dinero. Sea calefacción, sea aire acondicionado, y sobre todo ya no es el ahorrar dinero, que también, sino conseguir el confort en casa, que es necesario. Porque tú puedes estar tirando calefacción, tirando aire acondicionado y no estando cómodo en casa, porque al final tienes frío, porque al final tienes calor. Es necesario el tener la vivienda lo mejor aislada posible. Ahora todo el mundo tiene metido en la cabeza la eficiencia energética. Enseguida vamos con ello, pero vamos, quería apuntar simplemente que, a ver, el concepto es el mismo. Hay una diferencia de temperatura en invierno menor en el exterior y mayor dentro, y en verano al contrario. La temperatura busca equilibrio y se encuentra un puente por donde conseguir ese equilibrio. Pues en invierno el calor se va para afuera y en verano el calor entra para adentro. O sea, correcto. O sea, al final tú puedes tener la casa, paredes muy aisladas, pero si la ventana es deficiente, al final el aislamiento lo tienes deficiente. Quiere decirse, puedes tener, y de hecho hay mucha gente que también está invirtiendo en el tema del aislamiento de paredes. Hay empresas, Aisla Hogar, Aisla Vivienda, que te hacen inyectados en las paredes de lana de roca, de celulosa, para conseguir aislar las paredes. Pero de eso no te vale de nada si la ventana sigue teniendo unas pérdidas térmicas terribles. Claro. Con lo cual, una cosa tiene que ir de la mano de la otra. Además, es primero ventana y luego aislamiento de paredes, porque al arrancar ventanas, si no, el aislamiento se nos puede ir. Con lo cual, ya te digo, la gente cada vez es más consciente. Además, hubo una época donde, aunque tuvieras una mala ventana, tenías calefacción central en casa, tenías calor por castigo. Sí. Entonces la gente a la ventana le daba menos importancia, porque teniendo mala ventana las casas estaban calientes en invierno. Sí, pero claro, con un gasto tremendo. Ahora todo el mundo paga lo que consume. Y ahora es cuando la gente se da cuenta de qué ventanas tiene en casa. Efectivamente, antes cuando pagabas la comunidad sí o sí, calefacción central y a tope, aunque tengas que abrir las ventanas porque te cueces. Correcto. Efectivamente, sí, y en realidad si tuviéramos la capacidad seguramente hay algún modo de verlo, pero de comprobar ese flujo de calor hacia el exterior en invierno o hacia el interior en verano, eso, tú tienes nos sorprenderíamos, ¿no? Aparatos térmicos para ver
todas las envolventes de la vivienda, bien sean paredes, bien sean ventanas, el hecho de la diferencia de temperatura que tienes entre unas superficies y otras, ¿vale? Sí, no, pero que me refiero que como es una cosa que en el día a día nos pasa desapercibido, solo nos damos cuenta cuando llega la factura de la luz o del gas, pero si viéramos realmente cómo salen céntimo a céntimo por la ventana... A ver, hay mucha gente que se da cuenta y que ahora es consciente sobre todo por lo que te digo, por el hecho de que ahora todo el mundo paga lo que consume, pero también es cierto que en el día a día, pues mucha gente te viene a la tienda y te comenta, si es que estoy sentado en el sofá y me está entrando el aire y me está dando el aire en la cabeza, o veo cómo se mueven las cortinas o cosas por el estilo. O sea, la gente es consciente de qué ventanas tiene en casa. Otra cosa es el hecho de que al final es una inversión, pero tienes que hacer un desembolso, pero es el desembolso hoy en día que creo más necesario dentro de casa. Luego hay cosas que pueden ser más estéticas. Poner un azulejo nuevo en un baño, en una cocina, tal. Eso puede ser a nivel estético necesario con el tiempo, pero a nivel de necesidad real de ahorrar dinero en casa y de tener confort en casa, ventanas. Y ya es cuando nos metemos en un término que acabas de mencionar. Hay un par de términos que quiero preguntarte porque ahora se está poniendo muy de moda y yo creo que lo interesante es que nos lo traduzcas, ¿no?, al día a día. El primero, eficiencia energética. Es un término que se usa para muchísimas cosas, pero digamos, en el campo que nos ocupa, ¿qué entendemos por eficiencia energética? A ver, eficiencia energética, al final, una vivienda que tiene... Tú vas buscando, en todas las cosas que vamos comprando últimamente, vamos buscando la eficiencia energética. Sea electrodomésticos, vas viendo la etiqueta, si es una A, si es una B... todo lo que hacemos vamos buscando la eficiencia energética. En la ventana, lógicamente, lo que buscamos es que la casa en su conjunto tenga una mejor eficiencia energética. Eso, cuando compras una ventana, ¿cómo lo sabes? ¿Qué capacidad de aislamiento estás comprando? Porque al final la gente está comprando estética, sí, una ventana tiene una estética, pero lo que estás comprando es aislamiento. Realmente pagas por aislamiento. ¿Eso cómo lo ves? ¿Cómo lo traduces? Con una palabreja que es la transmitancia térmica de la ventana. Ese es el otro término que te quería preguntar. ¿Qué es la transmitancia térmica de una ventana? La transmitancia térmica de la ventana es el valor la capacidad que tiene una ventana para dejar pasar calor. Quiere decirse, de manera clara, para el calor la capacidad del aislamiento que tiene esa ventana para que el calor que tú tienes dentro de casa se escape por la ventana o el calor del exterior te entre por la ventana. A más baja, la resistencia al cambio de temperatura, por así decirlo. A más baja transmitancia térmica, más aislante es la ventana. Y eso, ¿cómo lo sabes a nivel de...? Eso es una ecuación complicada. Ya te digo que la gente que se mete ahora en Internet e investiga un poco, te viene y te comenta el valor U. Pues es el valor U, el coeficiente de transmitancia térmica. Entonces, cuando tú pides un presupuesto de una ventana... Más allá de ver el precio, después de ver el precio final, que es lo primero que mira todo el mundo, lógicamente, lo siguiente que debería mirar todo el mundo es qué transmitancia térmica tiene cada ventana. Porque eso es en lo que se está gastando el dinero. Eso lo vas a conseguir con un determinado tipo de perfiles. No es lo mismo si pones aluminio que pones PVC. Siempre vas a tener mejor transmitancia térmica con el PVC que con el aluminio. No es lo mismo poner un doble cristal que un triple cristal. Siempre vas a tener mejor coeficiente de transmitancia térmica con un triple cristal. No es lo mismo si ese cristal lleva tratamiento térmico o no lo lleva. Si lleva uno o lleva dos. Si lleva aire o gas argón. Quiere decirse... el cajón de la persiana, si es un cajón simple, es un cajón que lleva un aislamiento reforzado. Todo eso va a dar, la suma de todos esos valores va a dar un valor final que es esa transmitancia térmica. A más baja transmitancia térmica, más aislamiento. Con lo cual, la gente a la hora de comparar presupuestos, cosa que es lógica y normal, además de comparar precios, tiene que comparar esas transmitancias térmicas. Por lo menos para que sepa por qué está pagando un dinero o está pagando otro dinero. ¿Vale? Pero es decir, la transmitancia térmica, digamos que sería la de la ventana en su conjunto. En su conjunto. O sea, claro. no, aparte de que el PVC tenga una determinada transmitancia térmica, el cristal otra, el argón otra, lo que tenemos que valorar es el conjunto de la ventana. El conjunto, claro. Tú puedes tener una ventana de PVC estupenda y ponerle un doble cristal, lo que antes la gente conocía como Climalit, que parecía que era la salvación del Climalit mundo. Era la marca... La marca, bueno, pero la gente identificaba la ventana con el Climalit, entraban a decir, quiero una ventana Climalit. Bueno, pues tú puedes poner una ventana de PVC estupenda con un Climalit sencillo, ¿vale? Y el valor de transmitancia que te va a dar esa ventana es sumamente alto, quiere decirse, el aislamiento va a ser muy malo.
Pero tengo una ventana de PVC, ya, pero si el cristal no ayuda... Al final esto es una mesa con 4 patas. Perfiles, cristales, cajones de persiana y montaje. Cualquiera de esas 4 patas que coge, nos hemos cargado la mesa. Claro. Con lo cual, ¿es importante el perfil? Por supuesto, pero es importante el cristal, es importante el cajón de persiana en caso de que lo lleve y es importante el montaje, ¿vale? Con lo cual, por supuesto que al final, para mí viene mucha gente, no, teniendo una ventana de PVC ya tengo aislamiento. Sí, pero no. Sí, pero no, porque si no le pones un cristal, ¿tú puedes poner un triple cristal? Y dices, 3 cristales, eso tiene que ser una barbaridad. Si no pones un tratamiento térmico en ese cristal no vale para nada. Claro. Para nada. Con lo cual, ya te digo que al final esto es una suma y para eso en Guadalajara Ventanas estamos para asesorar, para dar las opciones a la gente. Es decir, mira, te doy a presupuesto con un cristal, con otro cristal. Tú ves esas transmitancias térmicas, ves esas diferencias de precio y tú eliges. Claro, te iba a preguntar, pero por todo lo que me estás contando, a lo mejor no es tan sencillo como reducirlo a un valor de transmitancia térmica óptima. Mejor sería porque allí tenéis en Guadalajara Ventanas una oferta tremenda y ahí es donde el cliente compara en función de su presupuesto, en primer lugar, en función de sus intereses, en función de dónde vaya a estar la ventana. Y también de sus necesidades. Exacto. Quiere decirse, no todo el mundo tiene que tener el mismo cristal porque no todas las casas están en la misma orientación, en la misma zona. Claro. Entonces, ahí, gracias a Dios, hoy en día lo que tenemos es una variedad terrible de cristales. Cristales para ruido, cristales a nivel de temperatura, tratamiento térmico de una manera, tratamiento térmico de otra manera. Hay una variedad terrible de cristales y no todo el mundo tiene que ser la misma cosa para todo el mundo. Claro. Y no todo el mundo tiene la misma, a lo mejor, capacidad. Hay gente que te viene, quiere una cosa que esté bien para una segunda vivienda. Oye, mira, si es que solo voy los fines de semana, pues te pongo una cosa que esté bien, pero no nos vamos a lo más de lo más. Hay de todo y la gente, que tenga por lo menos la gente, a mí lo que me gusta es que la gente tenga la capacidad de decidir. No decirle, toma, esto es lo que hay. Exacto. Eso es lo que iba, que uno de los aspectos más interesantes es que, ahora lo estamos hablando aquí en la radio, pero si nos acercamos a Guadalajara Ventanas, en función de esas necesidades propias y de cada uno y diferentes a las de todos los demás, digamos que vamos a diseñar el modelo de solución que necesitemos, en realidad. Si realmente en el mundo de la ventana, y esa es una suerte que tenemos los que nos dedicamos a las ventanas, es todo más sencillo de lo que parece, porque en lo nuestro, o pones aluminio o pones PVC. Yo siempre tiro a poner PVC y a aconsejarle a la gente que ponga PVC. Mucho mejor relación calidad-precio, no hay color entre una cosa y la otra. Y a partir de ahí, luego ya es un poco la necesidad de cada uno para ver qué tipo de cristal elegimos. Si necesitas persiana, no necesitas persiana. Aquí en España normalmente las persianas suelen estar en casi todas las viviendas. Pero es cierto que no es tan complicado, no hay 200 posibilidades para elegir si la ventana, porque luego las ventanas o son practicables, intentamos que lo sean, son correderas, si es una puerta grande puede ser de una manera, puede ser de otra, quiere decirse, no hay 200.000 posibilidades para elegir. Lo que hay que saber es adecuar a cada persona y a cada necesidad, sobre todo el tipo de cristal que vas a poner. Hoy en día el cristal es fundamental, eso de a todo el mundo tiene que ponerse este determinado control solar. ¿Por qué? Si es una casa que da la sombra todo el día, ¿para qué le va a poner un control solar? No lo necesita. Claro, ¿vale? Necesita que, o está en la sierra, que hace un frío necesitas básicamente guardar el calor que tú generas dentro de casa. No estar quitando un sol que no le está dando a la ventana. Entonces, hay muchas veces que yo me encuentro presupuestos que van muy a lo generalista, es decir, para todo el mundo lo mismo. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué? Si las necesidades de cada uno si son cada diferentes. uno tiene. Entonces, cuando ya alguien viene a la tienda, te sientas y me cuentas qué necesitas, dónde está tu vivienda, qué es lo que estás buscando, y a partir de ahí se te hace, sin ningún tipo de compromiso, se te dan varias opciones de presupuesto y luego el cliente que sobre esas opciones que elija. Efectivamente. Vamos a ir terminando, pero claro, no podemos dejar de recordar que, si no me equivoco, seguís trabajando con Sumun, ¿no? Que es una marca Trabajo referente. dos marcas dentro del mundo del PVC, una es Comerlin y la otra es Sumun, en la cual ahora mismo puedo presumir que Sumun, combinado con un cristal aparente, no hay perfil en el mercado que dé mejores transmitancias térmicas, volvemos al término, transmitancia térmica que ese perfil. Ahora mismo está un escalón por encima del resto de perfiles que hay en el mercado, incluido Comerlin, que Comerlin es la marca más conocida y más reconocida a nivel general en el mundo del PVC,
pero a nivel de aislamiento térmico, Sumun ahora mismo le ha pasado por la derecha y por la izquierda. Muy bien, bueno, pues ya tenemos un montón de datos, pero que desde luego nos podemos acercar allí, debajo del casino, que es donde debajo del casino, calle Mayor 22, allí estamos para todo el mundo que se quiera acercar, sí. O si nos quieren llamar por teléfono, en el 949 38 17 38, nos pueden llamar y los presupuestos siempre sin ningún tipo de compromiso. Y que no se nos eche un año más el mes de julio y el mes de agosto encima a diciendo... ser posible, el mes de agosto no, por Dios, que el mes de agosto, a partir del día 10, desaparece todo el mundo, incluidos nosotros, con lo cual todo lo que haya que hacer antes del 10 de agosto o a partir del 1 de septiembre. Sí, no, pero que es eso, básicamente ya no solo por la disponibilidad que vosotros tenéis, sino por decir, otro año que no he cambiado las ventanas, otro año que pues me estoy cociendo... Pues otros meses que has estado pagando de más, nuevo. Pagan más aire acondicionado de lo necesario, correcto. Muchísimas gracias, Guillermo Garzón, de Guadalajara Ventanas, por todas estas explicaciones que tanto nos han enseñado sobre el mundo del aislamiento, sobre el mundo de las ventanas y sobre el mundo de la transmitancia térmica. En fin, esta es la última también en eso, claro. Hay que conocer bien en nuestro mundo. Gracias, Guillermo. Gracias, hasta la próxima. José Luis. Muchas gracias.